par de años, creo que fue en el 2020, pudimos dialogar con Alejandro Vestani, el líder del Movimiento Nacional PYME, con ideas muy disruptivas, muy interesantes sobre el rol que tienen las pymes en el entramado económico, en la generación de recursos, sobre todo de puestos de trabajo, esa comparación entre las pequeñas empresas, las grandes empresas y sobre todo el Estado, el ámbito público, ¿no? Para ratificar o poner en valor el real poder económico, institucional, social que tienen las pequeñas empresas en nuestro país. Ese movimiento, que se conoce con el nombre de MONAPI, tiene ya varias delegaciones en todo el país y para nuestra ciudad también hay representantes de MONAPI que hoy nos visitan. Oscar, Héctor, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, Germán. ¿Qué los ha llevado a participar del Movimiento Nacional PYME, Oscar? Bueno, mira, yo en particular, yo lo había escuchado, bueno, un agradecimiento público a vos también porque esto, para que el público se entere, como bien lo dijiste, hiciste un Zoom en aquel momento, sí, creo que fue agosto, septiembre del 2020, y escuché toda esta propuesta de Alejandro Vestani, donde la verdad me pareció muy interesante. A ver, el planteo era muy superador, muy integrador y muy federal, y eso es lo que en lo particular me ayudó a participar, porque bueno, yo soy miembro de la Comisión de Industria de Sunchales hace ya muchísimos años, hemos sido compañeros y lo vamos a hacer seguramente, claro que sí, en un futuro de vuelta. Pero es como que esto me gustó mucho más, no porque compita con nada, sino como que era algo más integrador. Después seguramente vamos a charlar algunas particularidades, pero bueno, en el caso particular mío fue eso. Héctor, ¿usted de qué rubro viene? Yo vengo del rubro lácteo, pero bueno, a través del primo de Alejandro, Antonio Bustani, que es el dueño de la planta de mayonesa en Moisés Ville. Yo en Sancor coordinaba el grupo de pymes de Sancor, varias de ellas, y una relación con el primo de Antonio, de Alejandro, posibilitó que me convocaran para hacer un raconto de todo el esquema legislativo de las pymes, trabajo sobre las pymes y encontrar un diferencial que hiciera que pudiera aglutinar todos los pedidos que se habían hecho a lo largo de los años, porque esto no es nuevo, el movimiento de pymes en Argentina tiene muchísimos años, nada más que nosotros encontramos dos ejes, digamos. Uno es la lucha contra la pobreza, ¿sí?, que fue para mí, en mi caso particular, una cuestión que me atrajo muchísimo, y otro es que fuera de todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento, que era pedir, reclamar, casi llorar en algunos casos, este movimiento arranca con un compromiso. Si se dan determinadas condiciones, las pymes se comprometan a generar, como decimos, 2 millones de puestos de empleo en un año. Y bueno, eso fue lo que más me atrajo y estoy colaborando con ellos sin tener una pyme. No tengo una pyme, soy un colaborador más, miembro de la comisión directiva como revisor de cuentas, pero en definitiva no pongo mi patrimonio en juego. Siempre digo que los héroes son estos acá sentados al lado mío y el que está en la pantalla, porque ellos sí ponen su patrimonio en juego. Yo puedo conocer de haber vivido el día a día, pero obviamente tienen un plus, porque son los que generan ideas, son los que invierten de su propio patrimonio y le meten para adelante, digamos. ¿Cómo se puede hacer para lograr esos 2 millones de puestos? Es un número muy significativo en este momento, ¿no? Sí, nosotros al principio, cuando nació el movimiento, que nació con 400 empresarios, se había hecho un relevamiento muy teórico y la verdad que decíamos las 600.000 pymes que en ese momento había, hoy hay menos, y nuevas pymes que se puedan crear con determinadas condiciones, realmente se puede generar un movimiento de empleo, de incorporación de empleados hoy que no están en el sistema, significativo. Pero últimamente dijimos, bueno, vamos a tratar de probarlo esto, hicimos una encuesta con la Fundación Observatorio PYME. Te lo digo así casi como primicia, porque la verdad que estamos terminando de ver los resultados, pero nos da hasta mejor que eso. Claro. Nos da hasta mejor que eso. Lo que pasa es que también
hay que reconocer que las condiciones que se establecen en este grupo, en este régimen, por decir así, son condiciones muy beneficiosas para las pymes, pero cuando nosotros lo decimos en todos los lugares donde vamos, la verdad que el entusiasmo es genuino. Entonces, bueno, tenemos muchísima esperanza que ese cómo se hace, que es estos 4 grandes elementos que tiene el Movimiento Nacional PYME como bandera, si se pueden dar, si se pueden generar, no tenemos ninguna duda porque nos lo corroboran en cada reunión que hacemos de los empresarios en las distintas ciudades del país. Evidentemente acá tendrá que aparecer un incentivo desde lo impositivo, desde el marco regulatorio, para alentar a la pequeña empresa de 10, de 15, a que sume 1 o 2 más y allí se llega a los 2 millones. No, indudablemente que sí. Yo creo que hay, resumiendo, por así decirlo, el por qué se va o qué es lo que se está solicitando para lograr lo que comentaba Héctor, esos 2 millones que en realidad son muy logrables. Sí. Lo que pasa que tiene que haber algunas condiciones que tiene que acompañar el Estado Nacional con por ejemplo, un desendeudamiento. O sea, anterior a pandemia ya venían muy complicados, con tasas altas de 80%. Endeudamiento de las pymes. Endeudamiento de las pymes, sí. Desendeudamiento. Claro. O sea, es uno de los puntos, el desendeudamiento de las pymes. Luego, una parte de ayuda financiera, un programa de ayuda financiera, un programa de tipo fiscal y un programa de tipo laboral, de alguna manera que mejore, para poder lograr lo que está diciendo Héctor. Indudablemente, anterior a esto, es fundamental entender cosas que son simples y que Alejandro en su momento, que fue de alguna manera el que empezó con todo esto, empezó a rescatar que cuando las contaban pareciera como decir, sí, pero esto, ¿cómo no? Si es lo que ocurrió. Bueno, pero en realidad no se decía de esa manera, sí. Y ver, ¿no? 4 o 5 indicadores a nivel macro, como se está repitiendo de alguna manera en distintos lugares del país, por eso hablaba de la federalización. Sí. El hecho de decir las pymes, de 1 hasta 200, 300 empleados, pero bueno, ese hormiguero chiquitito, esa hormiga chiquitita multiplica mucho, es un hormiguero muy grande. Entonces, ese hormiguero genera el 70% del empleo en Argentina, quiere decir de cada 10 personas, 7 trabajan en las pymes. Sí. Un 42% del PBI, el Estado genera el 52% y el otro 13% lo generan las grandes empresas. Sí. Y el otro tema es la importancia del apalancamiento, o sea, de la toma de deuda que hace cada uno de los sectores y relativamente y porcentualmente explicando cómo aporta. Las pymes tienen 6.500 millones de dólares de préstamos y generan de esos 400 ¿Cómo millones, hacen producir ese endeudamiento? Bueno, ese endeudamiento se hace con el 1,6% del PBI, ¿se entiende? Entonces, es fundamental entender esto. El Estado, que genera prácticamente lo mismo, 180.000 millones contra 168, tiene un PBI de deuda. Claro. Estos son datos, aclaramos, a 2019, diciembre de 2019, que fue y que se toma esto como estrategia, por así decirlo, por el hecho de que pandemia complica los números, bueno, ni siquiera entrando a esto, no queremos entrar. Pymes que no pudieron pasar la pandemia. Claro, seguramente. Bueno, y esos indicadores son muy, muy importantes para entender todo este planteo que estamos haciendo, porque esa reactivación tiene que ver con darle esta oportunidad a las pymes. Se generan, hay regionalidad. Sí, ese es un concepto que Alejandro marcaba mucho, claro. ¿No? La cuestión federal y la cuestión territorial, ¿no? Hay pymes en todo el entramado, en todo el territorio nacional, con lo cual hace que haya arraigo a las localidades, a las pequeñas, el caso nuestro, de nuestra región particularmente, digamos, muy importante para sostener esas economías regionales. Seguro, y decimos siempre que no hay nada en contra, todo lo contrario, no hay nada en contra de las empresas grandes ni el Estado, todo lo contrario, somos clientes y proveedores, claro. Y queremos seguir estando en esto, somos cada uno integrantes, pero simplemente queremos marcar, porque indudablemente, si seguimos como Estado, como país, haciendo
lo mismo que veníamos haciendo. Indudablemente, miremos si en esta parte, algo que tenemos que cambiar, y creemos que el entramado, todo el mundo PYME es fundamental para poder lograr estos objetivos. Héctor, desde lo institucional, ¿cómo es el vínculo con otras organizaciones de la gremial empresaria, diría? ¿Son complementarias? ¿Plantean objetivos diferentes? ¿Se tratan de hacer su propio camino? No, vos dijiste la palabra exacta, complementaria, que es la que estamos usando mucho con las cámaras. De hecho, el presidente nuestro es miembro de la Cámara de Productos Alimenticios, es presidente del sector PYME de Copal, y en nuestra última reunión en Rosario, que de los 50 empresarios que había, 45 eran miembros de cámaras, justamente les remarcamos, porque sabíamos que había cierto resquemor, de pisarnos en alguna cuestión, de reemplazar, pero justamente no quisimos ser una cámara, quisimos ser un movimiento que le dé herramientas a las cámaras. ¿Qué herramienta? Estos números que hablaba el trabajo técnico, la investigación. Claro, el trabajo técnico, lo que significan las pymes en cada localidad, lo que significan las pymes para el país. Hay que agregarle esos indicadores del 70% de imagen positiva, claro, que la Universidad del Salvador y bueno, y otras universidades han podido medir. El arraigo, la federalización y sobre todo una función social que hemos hablado con ciertos, nuestro movimiento es no apolítico, porque tenemos que hablar con los políticos, pero sí apartidario, porque no queremos entrar en un tema de brecha, de si somos liberales, ultra del otro lado. Los pymes laburan y trabajan, ustedes lo conocen porque son una pyme, trabajan con las condiciones que se les da, sea quien esté adelante, en el frente, y a nosotros creo que nos ayudó mucho esta palabra que vos usaste, que es de complementar la mirada de las cámaras y ayudarnos en darnos mutuamente herramientas. Cuando estuvimos en Rafaela, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, fue una reunión extraordinaria en el sentido de que entendieron que la información que nosotros teníamos y el régimen que proponíamos se complementaba perfectamente con lo que ellos tenían. Propias, claro. E intercambiamos muchísimos contactos, pudimos seguir avanzando, entonces es complementario. La relación con el resto de las instituciones es muy buena, pero justamente como todo hay que seguir trabajando en la unidad, en la unidad del movimiento PYME. Debe haber ahí un objetivo en lograr una masa bien crítica, capaz de sentarse en una mesa de negociaciones, en los niveles más altos del Estado y plantear una discusión en serio con legisladores, con referentes, con representantes, ¿no? Seguramente ese es el objetivo de todo esto que estamos haciendo en esta etapa, que bueno, obviamente empezó antes, es la visualización de todo este movimiento. Si vos no podés que te visualicen, que vean las reales ventajas, que te identifiquen, no podés lograr nada. Y los contactos son fundamentales y con todos lados, como bien Héctor lo decía, no solamente con los partidos políticos, con todo tipo de instituciones sociales, con movimientos sociales, porque cada uno tiene su dato para contar, claro, su realidad, y indudablemente que es una sumatoria de cosas. Y hoy, hay que decirlo, somos 60 mesas federales distribuidas en todo el país, donde en cada lugar y en muchos lugares y ciudades se está haciendo esto, se estuvo haciendo y se va a seguir haciendo, de forma tal de poder visualizarnos. Y hay mucha gente que dice, cuando hablo de gente hablo también de funcionarios públicos, y esto no es una crítica, es una lectura de la realidad. Cuando ellos hicieron reuniones con los funcionarios, de repente cuando cuentan todos estos datos, es como que se sorprenden, porque es como que no están, ¿no? Por eso es fundamental que entender que todos estos datos no son inventados, no son tomados. Cuando uno habla del 70%, del 42%, de todos estos datos, son realmente estadísticos que surgen del Estado. Y es fundamental que los funcionarios, los diputados, los senadores, entiendan cómo se corresponde esto con la realidad. Claro. Porque si no se puede entender, no vamos a cambiar. Sí, y también me parece que hay que remarcar el concepto PYME, ¿no? ¿A quién denominamos PYME? Porque por ahí hay una idea emparentada a una empresa, a una industria pequeña. Y en realidad habrá que ampliar y pensar en un emprendedor que tiene 4 o 5 personas que trabajan para él, o el que presta servicios,
las pymes agropecuarias, de las que Sí, hay sí, muchos. O sea, es muy amplio el abanico que seguramente va a coincidir en los mismos objetivos, ¿no? Nosotros cuando hablamos del mundo pyme, hablamos de las pymes tanto clasificación AFIP o clasificación internacional que se establece por cantidad de empleados, no sí, por facturación como en la AFIP. Hablamos de los monotributistas y autónomos, hablamos de los informales, claro. y ahí tenés casi 11 millones de empleo, por eso decimos que somos un porcentaje significativísimo. Y es lo que mueve la economía. Y exactamente es lo que mueve la economía. La virtud que tiene este movimiento es tratar de agrupar toda esta información y decir, mira, el hormiguero es casi la mitad de tu PBI. Y es PBI genuino y genera empleo genuino y puede generar más. Cuando uno ve las leyes que ha habido hasta ahora, no quiere decir que no se haya hecho nada, pero no en la magnitud que se debería en función al potencial de las pymes. Es como que este motor tira muchísimo más de los que tira. Lo que dijo recién Cayo, cuando uno habla con los funcionarios, ellos te hablan y uno los comprende, hablan del vaso medio lleno. Y vos le decís, mirá que el vaso medio vacío es muy potente. Nosotros tenemos estadísticas también viejas, hoy un poquitito menos todavía, tenemos 14 empresas por cada 1000 habitantes. Brasil tiene 25, Chile 38. Y nos faltan empresas, y nos faltan emprendimientos, y nos falta más gente que se incorpore al sistema. Por eso, no sé, en algún momento vamos a hacer un raconto de la ley, pero hay un tema fundamental para nosotros, que es los nuevos empleados que se generen con carga ínfima o cero. ¿Para qué? Para incorporarlo al sistema. Eso no me financia nada si hoy no están aportando. Exactamente. Entonces, eso es nuevo empleo que hemos visto a través de la encuesta, a través de lo que nos dicen los empresarios, que una limitante importante para incorporar personal es el régimen laboral, la litigiosidad, el tema sindical, por ahí, en sus extralimitaciones, digamos, pues la función sindical hay que rescatarla, y también el tema impositivo. Por supuesto. El otro día en Rosario, más de la mitad de los empresarios tienen saldos a favor de ingresos brutos en una jurisdicción y los están ejecutando en otra porque deben. Entonces, bueno, la libre disponibilidad de saldos impositivos, la reducción de los impuestos, una cuenta única tributaria, nosotros entendemos que son medidas no complejas de implementar, pero que van a tener un efecto multiplicador importante. Hay mucho por hacer entonces. Mucho por hacer. Gracias por venir, está en nuestro espacio de exposición. No, al contrario, gracias a ustedes por este tiempo. Gracias, Cayo, muy amable. Hemos conversado con los referentes locales del Movimiento Nacional PYME.